tal? Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de su programa Diálogos desde la Frontera. Los saluda con todo gusto Shadia Webe y hoy nos acompañan aquí en el estudio desde el COLEF Tijuana los doctores e investigadores Alejandro Pimienta, muchas gracias por acompañarnos, José Lindomar, muchas gracias por estar aquí con nosotros y Brígida Rinaldi, muchas gracias también por acompañarnos. En este caso, el día de hoy hablaremos de un tema que es respecto a las fronteras. Quienes vivimos aquí en Tijuana, San Diego, pues tenemos muy arraigados ciertas actividades y dinámicas, pero bueno, de acuerdo a lo que nosotros vivimos aquí, ¿qué es lo que pasa en otras partes del continente americano, más hacia el sur? Doctor Pimienta, podríamos empezar con usted. Sí, muchas gracias. Te podría comenzar platicando que el hecho de estar aquí en Tijuana y ver el muro físicamente, lo primero que produce es una emoción, unos sentimientos como contrariados y que se convierten también en elementos para mostrar como las diferencias tan grandes que hay en las fronteras, en este caso con Estados Unidos y las nuestras, donde no hay muros, y de pronto es un elemento que se naturaliza tal vez acá en Tijuana o en la frontera norte de Estados Unidos. En el caso que yo analicé, que es de una comunidad étnica, los Wayuu, en el norte de Colombia, en la frontera con Venezuela, en la península de La Guajira, al contrario de lo que pasa acá, esta comunidad tiene un origen binacional, tienen doble nacionalidad y pasan libremente de un lugar a otro, tienen unas prácticas territoriales pues bastante interesantes, que fue de lo que vine como a hablar acá. Son situaciones totalmente distintas. Habrá que ver que por supuesto también puede haber unos elementos comunes o para el contraste. Claro, además de lo que menciona de este gran muro que nos divide, estamos también muy acostumbrados a lo que es la militarización, ¿no? La presencia de agentes policíacos, de agentes militares. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Brasil, Argentina? ¿Cómo está la situación por ahí? Bueno, en caso de Brasil, fue buenísimo venir un día antes aquí porque puse a acompañar la mirada de varios tramos del muro, incluso la parte que no hay muro, allá en un video que Ricardo estaba haciendo. Y eso es muy interesante justamente para primero mirar la heterogeneidad de esta frontera, porque también desde Brasil imaginamos una cosa sola. Entonces, incluso en una sola ciudad miramos tramos distintos de este mismo muro. Y una cosa que es impactante es, en el caso del muro, es esta cosa mismo que Alejandro ya colocaba de la objetivación de la frontera. O sea, te pasa y el muro sirve para todo, incluso aquí para la cosa de las intervenciones artísticas. El muro se torna turístico porque se mira el muro. O sea, hay varias funciones, además de las migraciones, en el caso del muro. En nuestro caso, en la frontera de Brasil con Paraguay y Argentina, la llamada Triple Frontera Sur de Brasil, allá, o sea, no hay muro, y es más interesante todavía para mirar otros procesos, porque me parece que tal vez el muro causa un impacto muy fuerte de la frontera política. Entonces allá, o sea, como aparentemente no hay frontera con grandes bloqueos, la mirada es más sutil. Tendremos que percibir muchos otros fenómenos más específicos de esas poblaciones que están en un lado y otro de la frontera. ¿Cómo impacta socialmente a las comunidades, ¿no?, que viven de ambos lados? En el caso argentino, que es, bueno, yo vengo de Argentina, mi estudio es en la frontera también, en la triple frontera, que es Paraguay y Brasil. Y bueno, la realidad allá es un poco diferente. La frontera se vive como por la población propiamente nativa, se vive como un ámbito de intercambios, de relaciones de parentesco que dan continuidad a esos vínculos, también intercambios comerciales. Y realmente esta problematización de las fronteras como ámbitos de desorganización y ámbitos de criminalidad y de ilegalidad, que creo que es una mácula que la propia idea y el propio proyecto de formación de los estados nacionales trae incorporada, genera también políticas de seguridad que en los últimos años están muy focalizadas en el control policial de los tránsitos, de los itinerarios y de las migraciones. Vamos a quedarnos con esa idea, hacemos una breve pausa y al regresar abordaremos precisamente este tema, la cuestión de la seguridad.
Estamos de regreso en Diálogos desde la Frontera y retomamos el tema que teníamos antes de irnos, que era la cuestión de la seguridad. Vemos acá en Tijuana, San Diego o en toda la región norte de México un gran muro que divide a ambos países, México de Estados Unidos. Aún así, hay grandes células delictivas que operan en ambos lados y que esta línea divisoria no representa un límite para ellos. En el caso de estas fronteras del sur que estamos abordando, donde no existe este gran muro, ¿cómo operan? La diferencia que podríamos señalar es tal vez el grado de violencia que podrían incluir en sus prácticas, porque podríamos identificar en las maneras en que se organizan que las armas, por ejemplo, son utilizadas como forma de autoprotección. En los casos en que hay homicidios que tienen que ver con estos mercados es por venganzas, por robos de las mercaderías ilegales, pero no existe digamos que las características tal como se observan allá se diferencian bastante de las características que aparentemente tienen en México. Podríamos decir también que existe una idea desde el punto de vista estatal o de las fuerzas de seguridad de que la organización criminal tiene determinada estructura y tiene determinado alcance. Este presupuesto también condiciona muchas veces las formas de intervención como medidas de seguridad. Lo que también esto sería interesante de ver en cada caso particular es si estas imágenes que se hacen de las formas de organización criminal se corresponden con las prácticas tal como ellas se llevan a cabo, ¿no?, en cada lugar. Desde el punto de vista de Colombia, ¿cómo cambia también? Porque me imagino es una variable. Claro, no, y en Colombia tenemos la particularidad del conflicto armado interno, con la presencia de las guerrillas, sobre todo de las FARC, del ELN, los grupos paramilitares, ahora denominados bandas criminales o BACRIM, que eso le da como un tinte muy especial a lo que es todas las fronteras en Colombia, no solamente con Venezuela, sino con Brasil, Perú y Panamá y Ecuador. Es importante señalar ahí que las fronteras de Colombia, al igual que en casi todo el resto de América Latina, tienen muy poca presencia estatal, presencia efectiva, y que la presencia cuando se da es con el componente de las fuerzas militares. No obstante, el flujo de mercancías ilegales, el tráfico ahí se da no solamente con el contrabando, sino que se da en caso de Colombia con Venezuela, son rutas de narcotráfico, rutas de entrada de armas. Entonces ahí hay como una gran combinación de factores que hacen compleja la situación. Lo que me interesa señalar y lo que hemos analizado es que las poblaciones locales que se ubican en los territorios de frontera tienen estrategias, prácticas, discursos, tanto de acomodación como de resistencia frente a estas dinámicas. No es predeterminado que los actores armados son unos grandes victimarios y que las poblaciones son las víctimas. Claro. En el caso de la zona de Iguazú, por ejemplo, ¿allí cómo viven esta situación? Una cosa que quería destacar es que en Brasil en los últimos años hay operaciones de control en la frontera, y justamente en este periodo estamos ahora, creo que se llama Ágata 7, la última que hubo, que es justamente en la tentativa de controlar. Se van muchos militares para esta zona de frontera y algunos días incluso cierra el puente de la amistad delante del control, la protesta de los propios trabajadores en Ciudad del Este también, porque disminuye fuertísimo la compra en la frontera. Entonces, ¿qué pasa? Es que en Brasil, en año pasado estuve en otras fronteras de Brasil y me parece que en muchas situaciones hay un proceso de fortalecimiento de los controles de la frontera. O sea, más militares presentes, más operaciones con menos tiempo, porque miraba eso como si fuera un péndulo más demorado. Entonces, ahora la presencia de estas operaciones con muchos militares están en tiempos más cortos en los varios tramos de la frontera de Brasil, que es una frontera muy larga, con más de 15.000 kilómetros de frontera y con 10 países. Entonces, eso son de realidad bastante distintas, pero lo que pasa es que en los últimos años, porque hay una idea muy fuerte de que los grandes problemas de los centros brasileños
es culpa de la frontera. Hay un discurso mediático que habla, es como si fuera la piel de la nación, la frontera, y todo el problema de droga y todo que está en el centro, como São Paulo y Río, es como si fuera el problema del control de la frontera. Okay. Entonces, eso hay y ahí entonces precisa controlar, y principalmente en el próximo año con Copa del Mundo y todo, va a aparecer fuertísima esta cosa. Muy bien, nos quedamos con esa idea nuevamente y hacemos una breve pausa y volvemos con más aquí en Diálogos de la Frontera. Estamos de regreso aquí en Diálogos desde la Frontera. Hablamos precisamente sobre las dinámicas que se viven en ambos lados de una frontera. Aquí estamos muy acostumbrados pues a este ensamble de culturas, hasta en el idioma, el famoso Spanglish que le llaman, que es tan solo una pizca, ¿no?, de la mezcla cultural que se da en una región fronteriza. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la zona allá de Brasil, Argentina, Paraguay, donde se vive también esta mezcla sin el Gran Muro, ¿no? Es muy interesante porque en los tres países tenemos, en el caso argentino se habla español, que es la lengua básica, la lengua oficial. En el caso de Paraguay se habla guaraní y español también, y en el caso de Brasil se habla portugués. Son 4 lenguas que están en coexistencia, donde la lengua clave del lugar para poder transitar, para poder circular, es el guaraní. Digamos que es el filtro que podría crear una división radical entre quien viene de fuera de Paraguay y predomina para la identidad de Paraguay. Ahora, existe también una gran cantidad de indígenas que todavía viven, y el guaraní de hecho es una lengua indígena que prevaleció y se oficializó, y que se trasladan de un lugar para otro visitando a sus parientes y estableciendo vínculos de parentesco también. ¿Qué pasa precisamente con la cuestión familiar? ¿Cómo se dan las dinámicas familiares divididas por una frontera? Es una cosa que presenté aquí en el seminario, que el fenómeno de los brasiguayos es un fenómeno muy interesante desde el punto de vista de tu pregunta, porque son los brasileños, muchos brasileños que fueron a vivir en Paraguay y después volvieron al Brasil, y ahí se crea todo un conjunto de que llamamos de portuñol o porto-guarañol o idioma brasiguayo. E incluso en los últimos años, especialmente en la zona, hay un autor que se llama Douglas Diegues, que vivió mucho en otra parte, en la llamada ciudad de Gemelas de Pedro Juan Caballero y Ponta Porã, que está produciendo una nueva literatura de la frontera, que se llama Portuñol Salvaje, que es justamente una creación a partir de la mezcla de español, portugués y guaraní, con unas palabras en guaraní. Entonces, o sea, pero hay estas producciones, pero también por otro lado hay toda una diferencia de poder entre las lenguas, porque tendremos que pensar esas cosas de las lenguas de la frontera como si fuera una geopolítica de las lenguas. Hay lenguas que tienen poder, hay lenguas que son rechazadas, hay lenguas que son admiradas, como el caso del portugués, en muchas zonas es admirado, incluso hablado por paraguayos, pero hay un rechazo muy fuerte por parte de brasileños, pero creo que también de argentinos, en algunas cosas, principalmente en los sectores más de élite, con el guaraní. El guaraní que por sectores más expresivos de la sociedad paraguaya es aquel que transmite la identidad más fuerte de la nación, porque hace parte de la mayoría de la población paraguaya habla guaraní, y además de eso es como si fuera el idioma del secreto de la guerra. Porque en las 2 guerras que el Paraguay enfrentó con la Triple Alianza y después con Bolivia, el secreto del idioma sirvió para las propias estrategias de la guerra. En el caso que analizábamos y que presenté acá, que es en el norte de la frontera con los guayú, las fronteras son todas muy diversas. En este caso concreto, que habitan esta comunidad, ellos tienen también su propio lenguaje, y es una forma también de identificación de ellos. Lo más interesante acá de mencionar es que, aunque puede denominarse como una comunidad binacional porque habitan en un territorio compartido que hace parte de la jurisdicción de ambos países, ellos se identifican como pertenecientes a la gran nación guayú.
no se identifican ni como venezolanos ni como colombianos. Entonces eso tienen digamos que unas discursividades y unas prácticas en función de fortalecer esa identidad, y pueden tener unas relaciones de acomodación, de resistencia en general con los dos estados o con los grupos que se están instalando en ese territorio. Por ejemplo, en este caso hay un gran megaproyecto de mina de carbón que está en ese territorio y entran en relación con esos actores del territorio, pero siempre fortaleciendo su propia identidad. Entonces ahí sí hay una particularidad, porque es un grupo sobre el territorio el cual usa la frontera a veces existe, pero otras veces no existe para ellos. Ya vamos nuevamente a una pausa rápido y volvemos con más aquí en Diálogos desde la Frontera. Estamos de regreso aquí en Diálogos desde la Frontera, y antes de la pausa hablábamos un poco sobre la identidad de estas comunidades fronterizas. ¿Cómo se va conformando este arraigo, no? Además de la mezcla cultural que se da, el irte sintiendo parte de una comunidad fronteriza. Es una cosa muy interesante en el caso específico que ya trabajé más directamente, como el caso mismo del brasiguayo. El brasiguayo fue una situación muy interesante para pensar de una manera muy dinámica esta idea de identidad. O sea, no pensar simplemente que hay una identidad brasileira o una identidad paraguaya, o pensar que eso se diluye en la frontera, o pensar que eso se refuerza, pero justamente pensar los varios sentidos, y ahí estoy evitando llamar de identidad y estoy llamando más sentido de pertenencia, que están siempre cambiando. Y que pasa que en esta situación mismo de los brasiguayos, un poco eso, o sea, hay personas que asumen, hay otros que negan por N motivos, incluso por el caso de que en caso de Paraguay hay un conflicto de tierra muy fuerte y los brasileños son acusados de brasiguayo, entonces eso es como si fuera una clasificación depreciativa por parte de sectores campesinos paraguayos, entonces se evitan, pero otros usan, otros por su vez ya asumen diciendo que son brasiguayos justamente porque mezclan los idiomas. Entonces me parece que la identidad en la frontera hoy es una cosa para discutir, especialmente pensando la dinámica de las lenguas, uso, desuso, mezcla, no mezcla, diferencia, la dinámica de los documentos, quién tiene documento paraguayo, quién tiene doble documento, quién no tiene documento de ningún lado. Entonces eso que va conformando, me parece hoy, esta singularidad de esas regiones fronterizas, evitando llamar eso de tercer espacio o tercer estado, evitando llamar eso de reforzamiento de identidad, pero pensando justamente este universo de constitución que es al mismo tiempo de aproximación, de diferencia, de cooperación y de conflicto y de subordinación y dominación. En el norte de Colombia, por ejemplo, ¿existe este sentimiento de arraigo, de pertenencia a la zona? Es muy evidente la forma como construyen su noción de territorio, en este caso los guayú, está estrechamente ligado con su comprensión del mundo, con lo que normalmente llamamos como sus procesos culturales. No obstante, es bastante importante señalar que eso que a veces denominamos la cultura no se entiende como una esencialidad o como una segunda naturaleza, como si los guayú, a veces como son vistos desde el interior de Colombia o por el Estado, como si fueran una población homogénea, totalmente igualitos. No, hay muchas variaciones, y así como el territorio se transforma, también se transforma la comunidad guayú. Es decir, no se puede entender territorio sin poblaciones o poblaciones sin territorio. En este caso es interesante señalar como en el caso de la intervención de esa mina del Cerrejón se llama, cómo esa intervención es un objeto sobre el territorio y cómo eso marcó, cómo transforma prácticas, por ejemplo, de movilidad, prácticas de tránsito por el territorio, y entonces se configura también sus procesos culturales. No se puede pensar desde nuestra perspectiva territorio sin población. ¿Y qué papel juega este sentido de pertenencia dentro de las dinámicas sociopolíticas, ¿no?, que se dan en estas regiones? Bueno, en el caso de Argentina, Brasil y Paraguay, lo que se nota es que la movilidad es una característica propia, es decir, no solamente entre las personas que viven en cada uno de los países, sino también la frontera funciona como un referente de cambio y de desafío, atrae personas también. Muchas personas llegan ahí con la idea de hacer itinerarios
diferentes, no solo conocer, sino abrir puertas a otros idiomas o otros tipos de trabajos de los que ya venían realizando. Entonces, en esta confluencia también existe una idea de que la frontera es una frontera cultural, social, una frontera étnica, una frontera lingüística. Cuando uno llega a los lugares, percibe que el flujo, que las continuidades están mucho más marcadas. En el caso particular al que me refiero, están mucho más marcadas que los grandes esquemas pensados en bloque, como podría ser la idea de que son 3 países o 3 estados nacionales. Vamos a la última pausa y regresamos ya a la recta final de aquí de Diálogos desde la Frontera. Para terminar con el tema de hoy, me gustaría que abordáramos un poco la situación de los retos que ustedes como investigadores enfrentan al entrarle a estos temas fronterizos. No sé quién quiera empezar. Plantear 2 recursos analíticos que me parecen importantes desde lo que es el enfoque de los estudios socioespaciales, que es lo que trabajamos en la Universidad de Antioquia, en la maestría de ese mismo nombre. 1. Repensar el asunto de la relación del Estado con la nación, del Estado como una fábrica de nacionalidades, de nación, de unas homogeneidades, y pensar en que el territorio es diverso y que se dan procesos también diversos en él. El caso de los Wayuu lo muestra claramente cómo se rompen, cómo hay unas rupturas discursivas con ese discurso de la nacionalidad y hay otras nacionalidades ahí. Y segundo, con la geografía crítica justamente brasilera, con Milton Santos, pensar que el territorio es un sistema de acciones y un sistema de objetos, que las intervenciones sobre el territorio generan acciones. En el caso que he mencionado del Cerrejón, viene acompañado de una serie de acciones de ingeniería, pero no solamente eso, también transforma prácticas culturales, prácticas cotidianas y que pueden ser entendidas. En este caso, la apuesta es un análisis político del asunto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el acceso a la información? Bueno, en principio para nuestro caso, que somos investigadores sociales, la fuente fundamental de la información son las personas, son las experiencias. Entonces el primer gran desafío para todo cientista social es poder llegar a las personas, es poder comunicarse con ellas y es poder estar abierto a entender cuáles son sus historias, a poder estar permeable al relato de las historias que por lo general van a venir a cuestionar buena parte de los modelos teóricos, de los conceptos que se utilizan, que contienen a su vez juicios sobre la realidad, además de presuponer realidades concretas. Claro. Entonces, en ese sentido, el investigador social tiene ese desafío de poder conectarse a la experiencia de las personas y poder tener así, derivar de allí las teorías locales, las teorías nativas sobre la propia realidad que ellos viven. ¿Existe el apoyo o el respaldo de instituciones sociales, instituciones gubernamentales para llevar a cabo el trabajo que ustedes realizan? Bueno, empiezo nuevamente de esta cosa que me parece interesante antes de esta pregunta, que es cosa que Brígida ya estaba hablando, que es la posición del investigador en campo, porque estamos en un universo de las clasificaciones. Trabajar en una frontera internacional exige miradas más múltiples de investigadores posicionados en múltiples lugares en una frontera, para no se quedar en miradas muy parciales. Y eso también, el investigador estar inmerso y a todo instante, para llegar a las personas, para hablar, estar en el juego de las clasificaciones, porque está se presentando como brasileiro, va a entrevistar un paraguayo o un argentino, y las personas están te clasificando, sea nacionalmente, sea regionalmente, ¿no? Entonces hay una mirada que tiene de ser permanentemente reflexiva sobre tu propia acción en el campo. Y en caso de Brasil, hoy hay un reto importantísimo de conocer mismo estas distintas fronteras, ¿no? Estamos hablando para usted de 10 fronteras distintas, con 10 países, y con pocos trabajos, con pocos trabajos de campo
trabajos etnográficos en estas distintas paisajes fronterizas. Entonces, en este sentido, me parece eso un reto importante. En el momento del financiamiento, nosotros contamos como algunas agencias, semejante al CONICIR aquí, que es nuestro CNPq, Conselho Nacional de Investigación y Pesquisa de Investigación, y que en el momento que me financian en una investigación específica en la frontera, en caso de salud y educación en la frontera, pero también tenemos en cada estado sus agencias, porque como Brasil es una federación semejante al México, tenemos las agencias de financiación. En caso de mi estado, en São Paulo, se llama FAPESP, que es la Fundación de Amparo a Investigación de Campo, y que ahí podremos. Pero en esto también falta todavía equipos o financiamiento, por ejemplo, de un proyecto que fuera financiado al mismo tiempo por Brasil, Argentina y Paraguay, con investigadores de los tres lados que pudieran hacer buenos trabajos de campo en equipo en una zona tan compleja, tan diversa, tan heterogénea como esta llamada Tríplice Frontera. Muy bien, pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Este fue tan solo una probadita de las panorámicas socioculturales de Latinoamérica, de las fronteras latinoamericanas. Así terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y a ustedes los esperamos en la próxima edición de su programa, Diálogos desde la Frontera. Muy buenas tardes.